We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you. Hola, ¿cómo están? Una vez más, estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer esta hermosa manualidad que a mí me encantó. Son adornos de yeso, sí, como usted lo está escuchando, de yeso. Y tal vez tú te estás preguntando que tal vez sean muy pesados para nuestro arbolito. No son nada pesados, porque no sé si ustedes ya han trabajado con yeso. El yeso cuando lo estás haciendo es pesado, pero cuando ya seca es como muy liviano, así que no son pesados. Yo cuando los estaba haciendo en el video les dije que no los hicieran tan gruesos para que no estén pesados cuando los pongamos en el arbolito. Pero una vez que se secan, de verdad que no pesan. Bueno, al menos estos que están chiquitos no pesan nada. Y bueno, también la opción que tenemos es que tú lo puedes decorar a tu gusto, del color que tú quieras. Y como ya saben que yo todo en esta Navidad lo voy a poner color plateado, pues por eso mismo también las escogí a pintarlas de color plateado con spray. Y obviamente quise ver cómo se vean con brillantina, que me encantó bastante cómo se ven. Y pues bueno, sin más charlas, los dejo con el video. Pero no antes quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchas gracias por darle play a este video. Comenzamos. En esta ocasión voy a trabajar por primera vez con estos moldes de metal que he visto, creo son para hacer galletas. Y antes de comenzar vamos a ponerle aceite alrededor para que el yeso no se pegue y facilite la salida de la figura de yeso. Ahora sí vamos a comenzar poniendo un poco de agua y yeso poco a poco y meneando de esta manera hasta lograr una mezcla espesa. Ya que está la mezcla, ahora vamos a vaciar a los moldes así. Recuerda que ocupamos que no queden tan gruesas, ya que las queremos para decorar nuestros arbolitos y pues ocupamos que no queden muy pesadas. Así que solo llenaré a la mitad. Para después dejarla secar por 1 hora. Ya que estén secos los vamos a desmoldar así. Estos de metal le daremos unos golpecitos suaves en la mesa para que se despeguen del molde. Ya que bajaron, ya solo los presionamos con los dedos así hasta que salgan. Y así haremos con los 3 moldes. El molde del círculo venía un poco chueco y no me fijé, así que por más que le dé de golpes no va a salir, ya no sirve, al menos para hacer figuras no sirve, porque pues el molde está chueco. Ahora vamos a hacer los agujeros donde le pondré el hilo para colgar del árbol. Con la ayuda de esta navaja solo le daré vueltas así hasta que salga hacia el otro lado y así haremos con todos. A las estrellas, como son más chiquitas, les haré el agujero con una aguja así, dando vueltas y presionando. Si se te hace muy difícil hacerle los agujeros, entonces vamos a ocupar alambre de estos. Como ves, yo lo saqué de un cable, lo pelé y recorté alambre de 4 centímetros de largo. Para después de la misma manera vaciamos agua, yeso y meneamos poco a poco hasta lograr la mezcla espesa.
Ya que está la mezcla, vaciamos a los moldes de esta manera. Una vez que ya vaciamos todos los moldes, ahora sí vamos a poner los alambres así. Vamos a tomar un alambre y lo vamos a hacer como tipo U. Ya que lo tenemos en tipo U, vamos a doblar las puntas de esta manera para que nos quede así. Y ahora sí vamos a ponerle en cada figura un alambrito de estos. Y listo, ya solo dejamos secar por 1 hora. Ya que están secos y los sacamos del molde, ahora vamos a pintar a nuestro gusto. Yo los voy a pintar color plateado porque recuerden que la mayoría de las cosas que compré pues son color plateado, y así es como las pintaré, color plateado. Y les pondré un poco de brillantina para que destaquen un poquito más. Y listo, este es mi resultado. We wish you a Merry Christmas. Si te gustó este video, no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí en la parte de abajo, activas la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y seas el primero en mirar mis videos. También no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, si compartes este video con tus amigos, me ayudas bastante. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Bye. We wish you a Merry Christmas. We wish you